está cambiando el clima y empieza a hacer un poquito más de calor, gracias a Dios, y vamos a ponernos en sus manos para que Él esté en medio de nosotros. Vamos a invocar su presencia y que Él pueda gozarse con cada uno de estos cantos que tributamos para honra y gloria de su nombre. Oremos. Gracias, Padre Santo, le damos en este momento por su bendito amor y su misericordia. Gracias porque podemos acercarnos, Padre Santo, como un pueblo en el nombre de Jesús, el cual viene dispuesto a escucharte, Señor, así como de adorar su santo y bendito nombre. Padre, en estos momentos nos ponemos en sus manos para que usted perdone nuestras faltas, Señor, y permita que nuestra alabanza sea escuchada y que usted, Señor, se goce de su pueblo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, el primer canto que vamos a entonar en esta mañana, pensemos un momentito, ¿no? ¿Por qué vivimos? ¿Qué es lo que nos mueve en esta tierra? La verdad es que nosotros no seríamos absolutamente nada sin el bendito amor de nuestro Señor. Él es quien nos amó desde el principio, y es por eso que nosotros venimos, nos congregamos, nos unimos aunque sea virtualmente, por amor a Él, porque Él nos amó primero. Y es por eso que vamos a cantarle a nuestro Señor y vamos a gozarnos en Él, porque verdaderamente Él es quien nos da nuestro propósito en esta vida. Él es quien nos da nuestra razón de vivir. Razón de vivir, me diste cuando yo no tenía. Me diste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Alegría cuando antes todo era amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar.
darle gracias a nuestro Señor y Salvador. Es por eso que cuando nos acostamos debemos de darle gracias a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno para con nosotros. Cada mañana despertar y por la noche
gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, Señor, usted siga haciendo su obra en cada uno de nosotros, santificándonos, Padre Santo, de tal manera que nuestro milagro verdaderamente sea recibido. Gracias, Padre Santo, por todo lo que usted sigue haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por esa hermosa presencia de su Hijo amado. Gracias por la hermosa presencia de su Santo Espíritu. Gracias, Padre, por ser quien eres.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos para que recibamos de usted, Señor, la palabra que nuestra alma necesita. Permita que la podamos atesorar en nuestro corazón y que seamos edificados en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestros estudios en el libro de Apocalipsis. Vamos a entrar a lo que es la iglesia de Éfeso. La semana pasada estuvimos viendo lo que es el significado de la palabra. Deseo ardiente es lo que significa Éfeso. Y recuerde que tiene que ver con gente fervorosa, gente que anhelaba y deseaba algo. Y ese es el deseo que nosotros debemos de tener por continuar haciendo la obra que el Señor nos ha dejado. Ser fervorosos en el aspecto de seguir con la tarea que se nos ha encomendado como iglesia, pero también como individuos. Y más en este tiempo, hermanos, de pandemia, yo creo firmemente que la Iglesia Bautista La Nueva debe de crecer. Cada miembro ha entendido que nuestro trabajo está fuera de lo que es el edificio y que ahora que no nos estamos reuniendo es cuando cada miembro de nuestra iglesia debe de poner en práctica el ser testigos de Cristo por doquier. Entonces, yo espero que estos mensajes que el Señor Jesucristo está dando o está enviando a los ángeles de cada iglesia, y también los envía a los ángeles o a los ancianos que representan, que son los ángeles, o los pastores, también tienen repercusión en lo que es la iglesia. Pero las cartas van dirigidas, dice, escribe al ángel de la iglesia, escribe al anciano, al pastor de la iglesia que el Señor ha puesto en cada una de estas iglesias. Y vamos a entrar, y no antes sin orar por los enfermos. Recordemos que no nomás los que están a nuestro alrededor, hermanos, también por todos aquellos que están enfermos alrededor del mundo. Que el Señor tenga misericordia y que el Señor nos cubra y que podamos seguir adelante. Si el Señor nos deja día a día y si nos permite salir victoriosos de esta pandemia, recordemos que es con el propósito de que usted y yo podamos ser instrumentos para su honra y su gloria. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos, vamos a entrar al estudio de tu palabra. Permite que tu Espíritu, Señor, abra nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos retener lo que usted quiera que retenemos y que podamos corregir aquello que tengamos que corregir. Gracias, Padre, por el privilegio de llamarnos a ser servidores, Señor, porque eso es lo que somos, servidores suyos, siervos suyos, Padre. Que nunca se nos olvide, Padre, que usted nos compró, nos lavó, nos transformó para ser esclavos suyos, para hacer su voluntad. Permítenos, Padre, que eso sea una realidad en nuestras vidas. Señor, guárdenos y guíenos, que tu palabra en este día pueda ser, Señor, de sustento, pueda responder a nuestras inquietudes y también, Señor, pueda alimentarnos y pueda fortalecer nuestra fe en ti. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leo Apocalipsis 2, 1 al 7, que es el tema que nos va a estar llevando. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto,
que aborreces a las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos pues, hermanos, que es un mensaje dirigido al ángel, al pastor, al anciano de la iglesia, y este mensaje tiene que ser pasado por el pastor, el anciano o el ángel a la iglesia. Por eso vamos a entrar en materia, hermanos, y dice: no cabe duda que este ángel al que se dirige la carta significa el que dirige la iglesia, es decir, el anciano de la iglesia. Pues de lo contrario, si el Señor tuviera en mente a los ángeles celestiales, no habría necesidad de escribirles. Él mismo, Cristo, podría comunicarles todos sin intermediarios. Pero se preguntarán, ¿por qué Él los llamó ángeles y no ancianos? Por cuanto para la iglesia ellos eran pastores, pero para el Señor eran ángeles, mensajeros. Cristo los escogió y los envió. Por eso ellos son ángeles. Evidentemente, así es por cuantos ellos eran los mensajeros de Dios. Veamos algunos ejemplos, hermanos, en Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Vamos a ver un ejemplo de esta referencia. Malaquías 3:1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Mateo 11, 10 y 11, Mateo 11, dice de la siguiente manera. 11:10 dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. En Malaquías 3:1 vemos que habla de un ángel, habla de un mensajero. En Mateo vemos que se refería a la persona de Juan el Bautista. La palabra enviado del Señor en Ageo 1:13 significa en el original y traducción alemana ángel del Señor. También lo expresa mensajero del Señor. Por esta razón, los ancianos de la iglesia son también mensajeros del Señor, pastores de la grey de Cristo y obispos, que significa el que vigila, el que protege. Por eso ellos se llaman ángeles hasta el grado que cumplen con su obligación de mensajeros. Hay espíritus que no se llaman ángeles, sino querubines, serafines, arcángeles, y sencillamente son espíritus. Por eso, el anciano, si realmente es un enviado de Dios a la iglesia, es un ángel, es decir, mensajero. Entonces vemos, hermanos, que la palabra, cuando dice escribe al ángel, se refiere al pastor,
al anciano, al obispo de la iglesia, ya que la palabra ángel significa mensajero y el pastor, el obispo, el anciano es el que trae el mensaje por parte de Dios a la iglesia, es el que debe de cuidar de la iglesia y es el que debe de proteger a la iglesia. Veamos ahora el autor de la epístola. El autor de la epístola. Dice en el versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que tiene las 7 estrellas en su diestra es el mismo Cristo, el Salvador. Las 7 estrellas son los ángeles, ancianos o obispos de 7 iglesias. Notemos aquí que los ángeles son llamados estrellas, o sea, que son comparados con las estrellas. ¿Por qué? Y es evidentemente que Dios nos hace comparaciones, que Dios no hace comparaciones imprecisas. Las estrellas brillan, disipan las tinieblas. Génesis 1:16. Génesis 1:16. En sí, ¿cuál es la función de las estrellas? Veamos en Génesis 1:16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Génesis 1:16. Salmo 136:9. Estas son comparaciones, hermanos, de cómo se usa la función de la estrella y por qué se compara con los pastores, con la labor de los pastores. Salmo 136:9 dice de la siguiente manera: la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. También proclaman la gloria de Dios. No nomás disipan las tinieblas, no nomás son luz en medio de las tinieblas. También las estrellas proclaman la gloria de Dios, al igual que los pastores, al igual que los ancianos, obispos, hermanos, debemos de proclamar la gloria de Dios. Salmo 8:4. Salmo 8:4. Dice: es 19:2. Salmo 19:2. Salmo 19:2. Salmo 19:2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. En el versículo 1 encontramos lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Entonces, de la misma manera, los pastores son comparados como estrellas en el aspecto que ellos están puestos para ser luz en medio de las tinieblas y también para proclamar la gloria de Dios. Traen a los hombres a Cristo. ¿Sí? Traen a los hombres a Cristo. El mensaje que los pastores predican, que los obispos, ancianos, es con el propósito de que los hombres vengan a conocer al Hijo de Dios. Mateo 2:9. Mateo 2:9. Dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella
¿sí? Recuerde que estamos comparando estrella con pastor, con ángeles y con ancianos obispos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces, la función de estos hombres comparados con estrellas, ya sabemos que se refiere, hermanos, a la palabra ángel, a anciano, obispo, pastor. Parte de esto, el mensaje, hermanos, debe de traer a los hombres a Cristo. Todos los ancianos tienen estas mismas obligaciones. Por eso llevan el nombre de estrellas. Aún en el Antiguo Testamento, el Señor compara a todo obrero de Dios prudente a los que enseñan justicia a la multitud. Daniel 12:13. Daniel 12:13. Dice de la siguiente manera. 12:3. 12:3, Daniel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua, dice, eternidad. Entonces vemos que aún en el Antiguo Testamento también se le compara a los que guían a la multitud a Dios como estrellas. Motivo de gozo es imaginar que los ángeles de la iglesia se hallan en un lugar tan seguro como la diestra de Cristo. Esto es bien importante, hermanos. Cuando Dios pone pastores en una iglesia, nos dice aquí que están en su diestra. Por lo tanto, es obvio que a ninguno de los miembros de la iglesia el enemigo ataca tanto como a los ancianos, pastores o obispos. Muchas veces Satanás tiene sus agentes en la misma iglesia. Escuche eso. Satanás tiene sus agentes en la misma iglesia, quienes se ocupan exclusivamente el maldecir y el ennegrecer la vida de los ancianos, esforzándose por provocarlos a que obren de mal manera. Jesús sabe este peligro en el que se encuentran y por eso les ofrece un cuidado adecuado teniéndolos en su diestra. El autor de la carta a la iglesia de Éfeso. Entonces, concluimos que la palabra ángel se refiere, hermanos, a los ancianos, al pastor u obispo. Y vemos que su trabajo, hermanos, es ser luz en medio de las tinieblas, es proclamar el mensaje de la gloria de Dios como estrellas, y también, hermanos, el de traer a los hombres a Cristo. Y vemos que por su trabajo, hermanos, están expuestos a los continuos ataques de Satanás. Es por eso que Cristo sostiene a estos ángeles, pastores, obispos, ancianos, hermanos, en su diestra. Ahora vamos a pasar al autor de la carta de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es y cómo se refiere? Es aquel que anda en medio de los 7 candeleros. Y esto, hermanos, es impresionante. ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas, hacemos cosas en silencio, en secreto, hermanos, en medio de la iglesia? Y creemos que nadie se da cuenta de lo que decimos y de lo que hacemos. Escuchen, es aquel que anda en medio de los 7 candeleros. Recuerde que cada candelero representa la iglesia. Nuevamente, el mismo Señor nuestro que sustenta su promesa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos.
Mateo 18:20. Además, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. Es un hecho muy alentador el saber que Cristo está siempre presente en la iglesia. Lamentablemente, muchas iglesias ignoran su presencia, manifestándole indiferencia y frialdad, o cuando menos han perdido su primer amor. No obstante, no abandona a su amada iglesia, aún anda en medio de los 7 candeleros. Y esto nos debe de llevar, hermanos, a reflexionar. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Sí. Lo que tú hagas, lo que tú digas o lo que tú dejes de hacer como parte de la iglesia, el Señor lo sabe. Él está allí, Él se mueve en medio de su iglesia. ¿Hemos pensado, hermanos, en esto cuando hablamos y decimos y hacemos? Cuando decimos cosas incorrectas, hermanos, a espaldas los unos de los otros, en nuestros hogares, o cuando visitamos personas, lo que hablamos, lo que decimos, se nos olvida, hermanos. Donde 2 o 3, cuando usted va con otra persona, hermanos, cuando usted se reúne con otra persona, y no es para predicar el evangelio, y no es para estudiar la palabra de Dios, hermanos, el Señor está ahí, ¿sí? Donde 2 o 3 reunidos, ahí estoy, ¿sí? Entonces, preocupémonos, hermanos, en enmendar todas esas actitudes que tenemos los unos de los otros. Cuando decimos cosas unos contra otros, cosas, hermanos, que no edifican, cosas que no ayudan al crecimiento. Recuerda, el Señor está ahí, el Señor nos está viendo. Yo espero, hermanos, que estos mensajes y darnos cuenta, hermanos, de cómo el Señor, la presencia de Dios está en medio de su iglesia, hermanos, nos lleve a rectificar muchas cosas que no hacemos, que no decimos, o cosas que dejamos de hacer. El Señor nos está viendo. Dice, escribe al ángel. Debe destacarse, además, que estas 7 cartas no fueron dirigidas a la congregación ni al comité de la iglesia, sino a los ancianos. Esto muestra que el anciano en la iglesia ocupa tal cargo con el cual tiene que ver con el mismo Señor. Dios envía la carta al que está enfrente de la iglesia, al que está al cuidado de la iglesia, al que cuida al rebaño. A él es enviado la carta, no a la iglesia ni a un comité en específico. Si Dios los llamó y Dios los puso, Dios se va a dirigir a ellos. Por esto está claro que nadie en el mundo tiene derecho de impedir al anciano en el cumplimiento de sus deberes para no entorpecer los asuntos de Dios. El que ignora al anciano ignora la institución de Dios. Desafortunadamente, hoy abunda esta clase de miembros que deshonran a los ancianos de la iglesia, considerándose a sí mismos creyentes, seguidores de Cristo, pero no sujetándose a la autoridad del anciano. No cabe duda que tales creyentes están todavía lejos del conocimiento de la verdad. Por mucho tiempo, hermanos, yo le he dicho a la Iglesia Bautista La Nueva que en La Nueva hay 2 iglesias. La iglesia, hermanos, profesante, pero
la iglesia verdadera. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero con su vida y con sus hechos lo niegan. Pero hay aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Y esto, hermanos, es una realidad en toda la iglesia universal alrededor del mundo. Es un hecho y no lo podemos negar. Pero, ¿quién es quién, hermanos? Eso solamente lo sabe el Señor. ¿Recuerda cuando estudiamos las llaves? Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Yo tengo las llaves. Y vemos que solamente Cristo conoce quién es quién. Y es el único que puede quitar la vida a alguien y es el único que puede mandar a alguien al infierno. Entonces, nosotros debemos preocuparnos, hermanos, por ser una de las 5 vírgenes sabias. Que no se nos acabe el aceite. Recordando, hermanos, que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Le preguntaban a Jesús: Señor, ¿cómo conoceremos quién es quién? Jesús lo dijo simple y sencillamente, hermana. Por sus frutos los conoceréis, por sus hechos. ¿Qué está enseñando? ¿Qué está diciendo tu vida? Tu vida privada, tu vida como familia, tu vida como trabajador, tu vida como persona que vive en Ensenada. Eso es lo que define quién eres tú, eso es lo que define quién soy yo. Tus hechos van a hablar. No es lo que tú digas, no es lo que yo diga. Es mi manera de vivir. Pero debemos aún destacar lo siguiente, que una incorrecta interpretación de esta enseñanza por los ancianos los condujo a complicados males. Fíjense bien. Una incorrecta interpretación de esta enseñanza por los ancianos los condujo a complicados malos usos, engendrando castas espirituales, criando patriarcas y papas, cardenales, etc. Una mala interpretación de esta palabra. Y vamos a ver cómo repercutió en el futuro de la iglesia. Esto ha llevado a muchos creyentes a subestimar a los ancianos constituidos por Dios. La posición del anciano no tiene en sí ningún elemento ni poder de gobierno. Escuche bien. La posición del anciano no tiene en sí ningún elemento ni poder de gobierno, ni señorío sobre los demás miembros de la congregación. ¿Cuántas personas que tienen nombramiento usan, hermanos, este nombramiento para tener poder, autoridad sobre las demás personas? Y, hermanos, no tiene que ver nada con eso. Los nombramientos de liderazgo que se dan en la iglesia, hermanos, no tiene que ver con poder o señorío en lo absoluto. Veamos 1 de Pedro 5, 1 al 4. ¿Qué es lo que el Señor requiere de aquellos que son llamados, de aquellos que reciben un nombramiento? Dice, hermanos, ruego, 1 de Pedro 5, 1 al 4, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, Pedro, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí viene el
consejo, hermanos. Apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, ¿se recuerda? Protector, el que cuida, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo deben ser los líderes? ¿Cómo debe ser el anciano en la iglesia, hermanos? No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo se es ejemplo, hermanos? Sirviendo. Yendo adelante de la gente, diciéndole cómo se hace el trabajo. Por ende, hermanos, los ancianos somos servidores. No tenemos ningún señorío sobre la iglesia. El señorío lo tiene Cristo. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo, pero nos ha dado una posición, hermanos. Y cada uno va a responder delante de Dios, de acuerdo a lo que haya sido llamado a hacer. Entonces yo espero que quede claro, hermanos. Eres líder de esta iglesia. Tienes un nombramiento, Dios te ha llamado, Dios te ha puesto en una posición. Eres servidor, no eres ordenador. No somos los que tronamos los dedos, no somos los que mandamos. No, somos los que empezamos a hacer y ponemos el ejemplo a aquellos que vienen detrás de nosotros. El siervo sacerdote es el dirigente, pastor y guarda de su rebaño. Pero el anciano debe primeramente recibir en su corazón la palabra del Señor, luego transmitirla concienzudamente a la congregación, velando porque la misma sea observada. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces enseñamos lo que no vivimos o predicamos lo que no vivimos? Y eso no funciona así. Si tú enseñas a tus hijos, si tú hablas a tus hijos y no vives la palabra de Dios, de nada va a servir. Porque tú, mamá, papá, nosotros, padres, somos los pastores de nuestros hijos. Dios nos dio a esos hijos como una pequeña congregación. Y nosotros tenemos la obligación de vivir la palabra. Si tú y yo no la vivimos, no va a ser efecto en tus hijos. ¿Tienes problemas con ellos? ¿Tienes situaciones difíciles? Pregúntate, preguntémonos, ¿estoy obedeciendo? ¿Estoy viviendo la palabra del Señor? ¿Estoy siendo cuidadoso? ¿Mis hijos me miran vivir la palabra, me miran obedecer a Dios? Si no es así, es un buen tiempo, hermanos, para reflexionar en la posición en la que Dios nos ha llamado. Entonces, hermanos, debemos nosotros de buscar cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y Dios nos ha puesto, hermanos, como sacerdotes de nuestra familia. Dios me ha puesto como pastor de esta iglesia. Y mi obligación, hermanos, es servirles a cada uno de ustedes. Y siempre lo he dicho, hermanos, si cualquiera de los que me escucha necesita de mí, simplemente, hermanos, llámeme y ahí voy a estar. Es una situación difícil. Todavía hay personas que tienen miedo, hermanos, que se les visite.
Todavía hay personas que tienen miedo de salir. Yo, a través de este medio, me pongo a la orden de cualquiera de los miembros de la Iglesia Bautista La Nueva. Usted necesita una visita, usted hábleme y con gusto iré. No me importa la hora, no me importa el día, siempre y cuando no interfiera con las actividades. Ya que estamos teniendo, todos los días tengo estudios, pero la mayoría de los estudios, hermanos, es de lunes a viernes y son en la noche. Si alguien fuera de ese horario, hermanos, me necesita, yo estaría allí con mucho gusto. Entonces recordemos, hermanos, fuimos llamados a servir. En ninguna manera, ningún líder, ni yo como pastor, debo de tener señorío sobre la iglesia. Estoy aquí como siervo, no como señor. Servimos como iglesia, juntamente conmigo, hermanos, al Señor de señores y al Rey de reyes, que es Cristo. Entonces, que Dios me les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.